En esta última parte de la clase vamos a ver las características, estructura y funciones de las proteínas que podemos definir como polímeros de aminoácidos unidos por las uniones peptídicas. Recordemos que definimos una cadena polipeptídica como una proteína cuando tienen más de 100 aminoácidos. Esta diapositiva complementa la diapositiva 5, donde mostramos las diversas funciones que tienen las distintas proteínas. Fíjense que las proteínas adoptan diferentes formas y que estas formas están asociadas a función como receptores, transportadores, funciones estructurales o funciones de defensa o protección como los anticuerpos o inmunoglobulinas. En esta tabla que le damos como información adicional, podemos ver algunos datos, algunas diferencias entre proteínas conocidas. Fíjense que difieren mucho en cuanto a su peso molecular, la cantidad de residuos de aminoácidos que tiene cada una de estas proteínas y la cantidad de cadenas polipeptídicas. Acá pueden ver las diferentes características y propiedades que tienen las proteínas. Es muy importante destacar que una proteína no es solamente una cadena polipeptídica, sino que adopta una estructura tridimensional característica y que esa estructura tridimensional determina la función. Como vimos en la diapositiva anterior, las proteínas pueden clasificarse como globulares o fibrosas y simples o conjugadas. Las proteínas conjugadas, además de la cadena polipeptídica, están asociadas a diferentes grupos prostéticos. Por ejemplo, liposproteínas están asociadas a lípidos. Un ejemplo es la beta-lipoproteína, que tiene como función transportar lípidos en sangre. Las glucoproteínas, que están asociadas a carbohidratos, como por ejemplo la inmunoglobulina. Otras proteínas conocidas como fosfoproteínas están asociadas a grupos fosfato, como por ejemplo la caseína de la leche. Otro grupo son las hemoproteínas, que están asociadas a hemo. El hemo es un grupo de porfirina, un anillo porfirírico con un átomo de hierro, que está presente en proteínas como la hemoglobina, la mioglobina. Las flavoproteínas, que están asociadas a flavinucleótidos. Un ejemplo de esto es la succinato dehidrogenasa, que es una enzima que está presente en mitocondrias. Y finalmente un grupo grande de metaloproteínas que pueden unir diferentes iones o un ion en particular, como hierro, zinc, calcio, cobre. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la ferritina, que es una proteína que almacena hierro, que no existe por sí solo en la célula porque es altamente tóxico. De esta forma se tiene que asociar a proteína y así disminuir su toxicidad. Vimos que una de las características de las proteínas es que se pliegan o se organizan en diferentes niveles de estructura. En esta diapositiva mostramos los diferentes niveles de organización estructural de las proteínas. Primero, la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos sin ninguna estructura particular. Estas se combinan formando estructuras secundarias, luego terciarias y cuaternarias. Vamos a ver, seguido a esta diapositiva, los diferentes niveles de organización estructural. Es importante destacar que una mutación o un cambio en la secuencia de bases del ADN
puede generar la incorporación de un aminoácido diferente y esto llevará a la producción de una proteína alterada con una función alterada. Esto puede ser la causa de diferentes enfermedades. Fíjense ahí en la diapositiva que se muestra un cambio en la secuencia de bases del DNA y ese cambio se traduce en un aminoácido distinto formando una proteína alterada. Un ejemplo donde el cambio de un aminoácido por otro genera una enfermedad es el cambio de un glutámico por una valina en la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es la proteína que transporta oxígeno en la sangre y que se ubica dentro de los glóbulos rojos. Fíjense que a nivel del ADN existe un cambio del codón que codifica para glutámico, GAG, hacia un codón GUG que codifica para una valina. O sea que hay un cambio de la adenina en la posición 2 del codón a un uracilo en la posición 2 del codón. Esta proteína alterada o una proteína modificada o mutada tiene una menor capacidad de transportar oxígeno, por ende es una proteína que es disfuncional. Esto lo que causa es un tipo de anemia llamada falciforme porque hay una deformación de los glóbulos rojos de la sangre. Existen diferentes técnicas que podemos utilizar para conocer la estructura primaria de una proteína. En primer lugar, el análisis de la composición de aminoácidos. Luego también podemos digerir nuestra proteína con proteasas específicas y secuenciar los péptidos obtenidos por espectrometría de masas. O finalmente, secuenciar el gen, o sea, secuenciar el ADN, que es la técnica posiblemente más utilizada. Acá en esta tabla que se la damos como información adicional, se muestra la comparación de secuencias de una proteína que se llama citocromo C. Esta proteína es una proteína pequeña de 104 aminoácidos y de esos 104 aminoácidos hay 27 aminoácidos que son invariables, o sea que no varían en todas las especies, y 42 de esos 104 aminoácidos que son aminoácidos con sustituciones conservadas. ¿Qué quiere decir? Que se cambian entre las distintas especies un aminoácido de un tipo, por ejemplo un aminoácido con carga positiva, por otro con carga positiva. Eso se llama una sustitución conservada. Y luego podemos ver los residuos variables en la tabla. Fíjense que, por ejemplo, la estructura primaria del citocromo C de humanos y de chimpancé no tiene ningún aminoácido variable, o sea que es exactamente igual. Pero, por ejemplo, entre humanos y levaduras existen 44 aminoácidos variables. Como mencionamos anteriormente, una de las técnicas para analizar la estructura primaria de la proteína es ver la composición y secuencia de los aminoácidos. Como vimos también en la diapositiva anterior, cada proteína tiene una composición de aminoácido característica. Podemos determinar la composición, por ejemplo, haciendo una hidrólisis ácida con ácido clorhídrico y de esta forma obtener la cantidad y composición de aminoácidos que tiene nuestra proteína de interés. Tengan en cuenta las consideraciones que se mencionan en la diapositiva, que algunos aminoácidos pueden estar modificados. En esta diapositiva podemos ver un esquema de cómo analizar el contenido de aminoácido de una proteína. Luego de la hidrólisis, los aminoácidos pueden separarse en una resina de intercambio iónico y luego combinarse con una solución de ninhidrina, dirigirlos hacia un espectrofotómetro y
cuantificar el contenido de cada uno de los aminoácidos. Como mencionamos en la diapositiva anterior, los aminoácidos se pueden cuantificar con un reactivo que se llama ninhidrina. Este reactivo reacciona con la mayoría de los aminoácidos formando un derivado coloreado que se puede cuantificar espectrofotométricamente. En esta figura podemos ver un perfil de elusión de un hidrolizado de un péptido comparado con un estándar de aminoácidos, que serían las líneas que se ven por debajo, donde se corrió primero, en primer lugar, un estándar que tiene, por ejemplo, aspartico, treonina, serina, glutámico, prolina, etc. Y la posición de cada una de las flechas indica dónde salió cada uno de esos aminoácidos en la resina de intercambio iónico. Cuando corremos nuestro hidrolizado de péptido, lo que se ve en la figura, en la parte superior de la figura, vemos que sale primero el aspartico, luego sale la glicina, luego alanina, luego fenilalanina y luego arginina. Podemos estimar el contenido de cada uno de nuestros aminoácidos por el área de cada pico. O sea que el área es proporcional a la cantidad presente de cada aminoácido. Por ejemplo, si nuestro péptido tiene 6 aminoácidos, tendría un aspartico, 2 glicinas, una alanina, una fenilalanina y una arginina. Otro de los métodos muy utilizados en la actualidad para determinar la composición de aminoácidos y la estructura primaria de una proteína es la espectrometría de masa. Esta es una técnica de análisis que permite determinar la distribución de las moléculas de una sustancia, en este caso una proteína, en función de su masa y de su carga. Para ello hay que llevar a cabo estos 4 pasos que se indican en la diapositiva. El primer paso sería reducir los puentes disulfuros que pudieran estar presentes en nuestra proteína utilizando un reactivo reductor como DTT, ditiotreitol o beta-mercaptoetanol. También se puede utilizar ácido perfórmico. Luego de reducir los puentes disulfuro presentes en las proteínas, se lleva a cabo un segundo paso que sería el corte con proteasas específicas. Fíjense que existen comercialmente diferentes proteasas como tripsina, quimiotripsina, pepsina, que cortan a las proteínas en puntos determinados. Por ejemplo, la tripsina corta luego de un aminoácido lisina, luego de una arginina. La quimiotripsina corta luego de una fenilalanina, triptofano o tirosina. De esta forma se obtienen péptidos, diferentes péptidos que van a ser analizados posteriormente. Una vez obtenidos los diferentes péptidos, el tercer paso es llevar a cabo una separación de los mismos. Se pueden separar, por ejemplo, por una metodología que es una cromatografía líquida de alta presión, que la vamos a ver en la siguiente clase, pero básicamente este método separativo es un método que permite la separación de los diferentes péptidos para luego ser analizados finalmente en un espectrómetro de masa. Finalmente, el último paso es llevar a cabo la espectrometría de masa y finalmente ordenar los fragmentos peptídicos que se obtienen para así poder determinar la secuencia de la proteína de interés. En esta diapositiva podemos ver un esquema de un espectrómetro de masa que consta de un sistema por donde se inyecta la muestra, luego pasa a una cámara donde se vaporiza y se ioniza la muestra,
Luego existe un campo eléctrico donde los iones obtenidos se aceleran y finalmente pasan por un campo magnético e impacta en un detector que permite analizar la masa de las moléculas según la relación carga-masa. En esta diapositiva vemos un esquema de un espectrómetro más utilizado que se llama espectrómetro de masa TOF, que son las siglas en inglés de tiempo de vuelo. Esta técnica, como se menciona en la diapositiva, es más elemental que la anterior, donde había una desviación de los iones en un campo magnético, ya que el campo magnético puede ser muy inestable, o sea, se hace independiente esta técnica de la estabilidad del campo magnético y se mide el tiempo que tarda cada ion en impactar sobre el detector. Por eso se denomina tiempo de vuelo. Finalmente, habíamos comentado que una de las técnicas también muy utilizadas para determinar la secuencia de una proteína es deducir su secuencia a partir de la secuenciación del ADN. En esta parte de la clase vamos a ver las características estructurales de las proteínas. En primer lugar, la unión de dos o más aminoácidos mediante el enlace amida origina los diferentes péptidos. En los péptidos y las proteínas este tipo de enlace recibe el nombre de enlace peptídico y sería el resultado de la reacción de un grupo carboxilo de un aminoácido con un grupo amino de otro aminoácido, eliminándose una molécula de agua. Este enlace peptídico generalmente se representa como un enlace sencillo, sin embargo, posee muchas características que lo aproximan más a un doble enlace. Como el átomo nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, el enlace carbono-oxígeno tiene un 60% aproximadamente de carácter de doble enlace, mientras que el enlace carbono-nitrógeno tiene aproximadamente un 40% de carácter de doble enlace. Por lo tanto, por eso decimos que los enlaces carbono-oxígeno y nitrógeno-carbono tienen características intermedias entre un enlace sencillo y un enlace doble. La disposición atómica que se muestra en la figura está estabilizada por resonancia, de forma que los 6 átomos implicados en la formación de este enlace están contenidos en un mismo plano, como se ve en la parte derecha de la figura. El carácter parcial de doble enlace impide la rotación del enlace entre los átomos de carbono y de nitrógeno en el enlace peptídico. Fíjense la figura de la diapositiva. La rigidez del doble enlace termina limitando las posibilidades conformacionales de los péptidos y de esta forma existen dos configuraciones posibles. La configuración cis, donde los dos carbonos alfa se sitúan del mismo lado del doble enlace, y la configuración trans, donde los carbonos alfa se sitúan en lados distintos del doble enlace. Fíjense que en la figura donde se muestra una cadena polipeptídica, en cada aminoácido el carbono alfa puede establecer dos ángulos diferentes de torsión con los planos de los dos enlaces peptídicos que están contiguos, uno llamado Φ y el otro llamado Ψ. El ángulo Φ determina la rotación en torno al enlace carbono alfa nitrógeno y el ángulo Ψ determina la rotación en torno al enlace carbono alfa. Cuando representamos los valores de los dos ángulos Φ y Ψ de cada aminoácido podemos obtener el gráfico de Ramachandran.
Fíjense, es la figura de la derecha, en la que se distinguen tres regiones con valores permitidos de los ángulos de torsión, ya que no dan lugar a impedimentos estéricos en la estructura. Las demás posiciones corresponden a regiones con valores no permitidos de los ángulos de torsión, por ende no existen en las proteínas. El segundo grado de organización estructural en una proteína corresponde a la estructura secundaria, que podemos definir como el arreglo espacial de los residuos contiguos de la cadena polipeptídica. Podemos destacar como ejemplos a diferentes estructuras secundarias, como son la hélice alfa, la hoja beta plegada o los giros beta u omega. El primero de los ejemplos de estructura secundaria es la hélice alfa, tiene las características que se mencionan en la diapositiva, y es importante destacar que debido a varias restricciones estructurales, por ejemplo la rigidez de los enlaces peptídicos y los límites de rotación permitidos para los ángulos phi o psi, determinan que hay algunos aminoácidos que no estimulan la formación de la hélice alfa. En esta tabla podemos ver algunos factores que desestabilizan esta estructura secundaria, la hélice alfa, como por ejemplo la presencia de algunos aminoácidos como prolina o glicina, la presencia de cargas similares en aminoácidos cercanos o los grupos voluminosos. Otro ejemplo de estructura secundaria muy conocido es el de las hojas beta plegadas, que se forman cuando se alinean algunos segmentos de la cadena polipeptídica en forma contigua y se estabilizan por puentes hidrógenos. Podemos ver las características de este tipo de estructura, que pueden ser paralelas o antiparalelas, y los ejemplos se ven en las diapositivas posteriores. Otro tipo de estructuras secundarias son los giros beta. Existe aproximadamente un tercio de los aminoácidos que componen una proteína globular que se encuentran formando este tipo de giros y comúnmente conectan algunos segmentos de hojas beta. Es importante destacar que el agrupamiento de diferentes estructuras secundarias puede dar lugar a estructuras supersecundarias como las que se ven en la figura.